Bueno, pues vamos a dar comienzo a este seminario web. Vuelvo a presentarme para los que os habéis unido más tarde. Mi nombre es Enrique Funke, soy el responsable comercial de AudioCodes para España y Portugal y Andorra. Y conmigo está también Jesús Domínguez, que es el ingeniero de preventa principal para la región nuestra y que será el encargado fundamental de comentaros todo lo que os vamos a contar hoy, que es la supervivencia de la telefonía en Microsoft Teams. De hecho, como veis en esta transparencia, la idea fundamental es garantizar las comunicaciones de voz cuando aparecen circunstancias excepcionales, como puede ser que se pierda el acceso a Internet principal, a la sede, o que no se pueda conectar con Office 365, o un caso hipotético que también puede ocurrir, porque de hecho lo hemos oído en algún momento en el pasado, que no funcionase el propio Microsoft Teams, lo que es la PBX de Microsoft. Entonces, en estos casos, desplegando un SBA de AudioCodes, un Usability Branch Appliance, podemos tener esas comunicaciones vocales. Recordaos muy rápidamente el portfolio de AudioCodes, que realmente va desde lo que es los dispositivos de usuario, tanto personales como para salas, con videoconferencia, hasta varios monitores, con equipos que son nativos Teams, la versión Android, que es la de la cámara para una sala pequeña, o la versión Windows, que son los equipos ya Hub para salas de más de 100 metros cuadrados, y luego pues todo el portfolio de equipos para poder incorporar sistemas analógicos dentro de la solución de telefonía Teams, equipos SBC híbridos que tienen también conexiones a veces también de respaldo, como pueden ser primarios o RDSI y SBCs, equipos puros de SBC que podemos tener hasta 80.000 sesiones en un solo equipo, y la virtualización en cualquier entorno, ya sea KVM, Hyper-V, VMware y en las nubes públicas, en Azure por supuesto, en AWS de Amazon, en Google Cloud, en Alibaba, en IBM, etcétera. Y luego, cada vez más, AudioCodes ha visto, y es fundamentalmente por las peticiones que hemos tenido de grandes clientes. Recordaos que el 76% de los grandes operadores multinacionales son clientes de AudioCodes y más del 58% de las mayores empresas del mundo, las que están en el Fortune 100, todos tienen infraestructura de AudioCodes. Entonces, AudioCodes está desarrollando cada vez más aplicaciones de valor añadido, como puede ser nuestro Routing Manager, que es fundamental incluso para dar flexibilidad a los enrutamientos y abstraernos de lo que es la programación de las tablas de los SBCs, nuestro sistema de gestión centralizado, que llamamos OBOC, que nos permite monitorizar en tiempo real la calidad de las llamadas e incluso acceder al nivel 3 y ver si los problemas que pueda haber, que pueden ser puntuales, pueden ser ocasionales, están en un switch o un router. Los problemas suelen ser en la parte de los routers o de los switches. Nuestro Device Manager, que puede controlar NAT Traversal, Multitenant, nuestros dispositivos, y también algunos de la competencia que nos han pedido. Las aplicaciones de gestión de ciclo de vida de usuarios en Microsoft Teams, como es el UMP, el SBA, que es lo que vamos a ver ahora mismo en esta sesión, y luego aplicaciones de valor en donde ponemos los servicios cognitivos y la llamada inteligencia artificial en aplicaciones como el Voice AI Connect, que nos permite conectar nuestra telefonía, nuestra contact center, cualquier solución de WebRTC, incluso a servicios cognitivos de terceros, de Google, de Amazon, de Yandex, de Microsoft, con un solo interfaz a nivel de nuestro usuario, y sin embargo en tiempo real puede hacer a distintos servicios cognitivos. También tenemos nuestra aplicación de grabación legal de llamadas para Microsoft Teams, SmartTAP 360, y una solución para a nivel de empresa tener toda la grabación de reuniones, como es el Meeting Insight. Bueno, pues contaros en la siguiente transparencia un poco rápidamente la historia de AudioCodes con Microsoft, con la telefonía Microsoft, que se remonta al año 2006. Estuvimos presentes en los LCS, en los OCS, y hemos ido pues de la mano de Microsoft, porque la relación es muy estrecha, añadiendo funcionalidad y posibilidades a nivel de infraestructura de telefonía a las distintas ofertas de Microsoft. Link,
Skype for Business y ahora Teams. Y bueno, pues la grabación, como les decía, llamadas, los chatbots, dando voz a los chatbots, permitiendo ahorros importantes aquí de costes en los contact centers, consolidando los SBCs de comunicaciones unificadas con los SBCs para contact center, con la parte de los web RTC y, pues como hemos comentado, la parte de los SBA para dar esa supervivencia de voz en las aplicaciones de telefonía de Microsoft. Bueno, pues siguiendo esta línea, voy a dar paso a Jesús Domínguez, que os va a explicar en detalle todos los escenarios posibles y cómo el SBA de AudioCodes permite mantener esa telefonía en esas situaciones de emergencia y además con todas las posibilidades de mantener pues, los logs de llamadas, etc. Así que Jesús, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Enrique. Me presento, soy Jesús Domínguez. Soy el ingeniero de preventa de AudioCodes para Iberia y soy el conductor de este seminario. Como ha comentado Enrique, si tenéis alguna duda durante el seminario, por favor, escribid la pregunta en el chat y os la intentaremos responder al final. Esto es un evento live y es así como funcionan las cosas. Bueno, ¿cuál es la propuesta de valor de los SBAs y de los SBAs de AudioCodes? El SBA es como conocéis de OCS y de Skype for Business y de Link, el SBA es un rol que venía orientado a ofrecer servicios de supervivencia a la parte de la voz dentro de toda la solución de Microsoft de comunicaciones unificadas, a la parte de la voz, porque eran servicios que los clientes tenían, que los clientes necesitaban y que los clientes históricamente demandaban. Entonces, la idea del SBA es proporcionar precisamente esta supervivencia. Entonces, el SBA es una solución al final que nos va a permitir, siempre que exista un acceso local en esa sede remota, pues poderlo utilizar para seguir recibiendo llamadas de voz y poder también hacer estas llamadas. Además, en función de cómo tengamos configurado todo el dial plan y la numeración dentro de Teams, si los usuarios tienen DDIs o tienen una numeración completa de 164, incluyendo extensiones, también nos permitiría resolver que esa sede que ha perdido la conectividad pues no se quede incomunicada. Hay clientes que lo que quieren es la supervivencia de la PSTN, pero hay otros que lo que les interesa es que toda la solución que han adoptado para esa sede pues no se quede completamente incomunicada. El SBA junto con el SBC nos va a ayudar a que esto pase. También vamos a poder hacer dentro de los SBCs de AudioCodes los servicios de conferencia 3. Ahí vamos a ver luego que se van a perder en este camino pues muchas funcionalidades, todas aquellas que están dadas por los servicios de la MCU en la nube, a los cuales no podemos tener acceso en este escenario de contingencia. Pues todo el tema de colas de llamadas, todo eso se pierde, pero lo podemos implementar si fuese necesario a nivel local, utilizando distintas aplicaciones de AudioCodes. También deciros que los SBAs, desde el punto de vista de la arquitectura, los podemos poner centralizados, podemos poner un SBA para toda la organización, asumiendo que toda nuestra conexión WAN de todas nuestras sedes va a sobrevivir a la contingencia, o bien pueden estar distribuidos, igual que podemos hacer con los SBCs, y configurarlos de tal modo que funcionen localmente. ¿Dónde podemos desplegar los SBAs? Pues los SBAs de AudioCodes se pueden desplegar en los módulos OSN. Como sabéis, hay una parte importante del portfolio, nuestros SBCs híbridos, que pueden incorporar tarjetas con tarjetas PSTN, pues incluyen unos módulos OSN. Estos equipos son los Median 800B, los Median 800C y los Median 1000B. Además, estamos trabajando para poder incluir la capacidad del SBA en los Median 2600 y en los Median 4000. De esta forma tendríamos uno de los mayores portfolios y
con capacidad para dar soluciones a clientes de muy alta densidad o clientes más pequeños. Estamos hablando que los Median 800B pues es un SBC de en torno a los 100 sesiones concurrentes, y el Median 4000 pues se puede mover a soluciones de hasta 5000 sesiones concurrentes. También tenemos una solución del SBA funcionando como una máquina virtual. Esta máquina virtual la tenemos disponible tanto en VMware como en Hyper-V. Y recordar que esta máquina, pues, el SBA funciona siempre en conjunto con el SBC. Nosotros a lo que es el SBA, que es digamos los bits que pone Microsoft, pues también añadimos nuestra propia capa de aplicaciones. Dentro de estas aplicaciones pues está el cliente de Loboc. El SBA va a reportar información directamente a Loboc sobre su estado, su concurrencia, si está o no está en uso y lo podemos estar continuamente monitorizando dentro de toda la solución de monitorización que ofrece AudioCodes. Si entramos ya en harina, ¿qué es lo que hace el SBA? Pues bueno, aquí, pese a que el SBA y el SBC lo estamos viendo como entidades lógicas separadas, recordar que esto en nuestro caso puede ser una única caja, ¿vale? Pero bueno, así yo creo que lo tenemos mejor representado. Entonces, el SBA al final es un rol que está desplegado y que se va a encargar de, por un lado, de estar permanentemente sincronizado en sus condiciones normales con Microsoft Teams. Por lo tanto, pues lo vamos a tener que dar de alta dentro de la infraestructura, lo vamos a tener que declarar, vamos a necesitar para establecer esta integración a través del API un certificado y un FQDN. En algunas situaciones nos han preguntado, bueno, si esto lo tengo en una sede, ¿me hace falta que en la sede tener una IP dedicada? Bueno, la configuración normal en una sede es que tengamos, que los clientes hagan un local breakout y que exista una conexión directa de la sede hacia Microsoft Teams. Eso sería lo recomendable. Ahora, en la sede tenemos que la necesidad de usar una IP privada sería recomendable, pero no es obligatorio. Esta conexión del SB hacia Microsoft Teams podría estar funcionando en su condición normal, saliendo por una conexión centralizada de esa empresa. O sea, eso no es obligatorio. Es obligatorio el FQDN dedicado para este SBA y es obligatorio su certificado, pero esta conexión no tiene por qué ser directa en la sede local, ¿vale? Podría ser, porque estamos hablando de las condiciones normales, podría ser a través de la MPLS y la red normal del cliente. En esta conexión lo que va a estar pasando es que se va a estar sincronizando de forma permanente todos los usuarios que estén recibiendo la política de utilizar este SBA, reciben su policy y aquí se va a estar sincronizando continuamente su token de autenticación. El SBA, por lo tanto, es un elemento seguro. Aquí no se almacenan ni usuarios ni password, ni tiene por qué tener un acceso directo a Internet dedicado, ¿vale? Desde el punto de vista de la seguridad es un elemento muy seguro, muchísimo más seguro de lo que existía hasta ahora. Entonces, todas las comunicaciones, además, gracias a esos certificados digitales, pues son comunicaciones cifradas. Estamos hablando de esta parte. Todo esto serían comunicaciones cifradas y ya os digo, no hace falta que en la sede se haga este tipo de conexiones si no se quiere, sino que pueden estar vigiladas por el firewall central de la empresa o como queramos. Una vez que está esto sincronizado, el usuario por su parte también ha recibido su policy. Yo como cliente pues voy a recibir mi voice policy que contiene que tengo que hacer uso, que puedo hacer uso de un SBA y a partir de ese momento le voy a estar haciendo un ping constante. Vamos a estar haciendo este keep alive. Entonces, el usuario en todo momento va a saber que si no puede comunicar por la ruta que sea, bien local, que es lo recomendado, bien a través de la MPLS y una salida centralizada, si no puedo llegar a Microsoft Teams, sé que tengo la alternativa de entregar mis llamadas telefónicas al SBA. Recordar que esta señalización en Teams ya no es señalización SIP. Aquí todo lo que se maneja es HTTP REST. Desde el punto de vista de
del SBC, ¿cómo funciona? Bueno, pues el SBC también tiene declarado el SBA y está constantemente mandándole las options. Igual que mandamos options hacia Teams, mandamos option al SBA, con lo cual sabemos en todo momento si está vivo. Y nosotros vemos ese IP group levantado. El SBC, para encaminar estas llamadas, lo que hacemos es continuamente un forking de la llamada. Entonces, según nos entra la llamada, nosotros todas las llamadas las vamos a mandar a Teams, al direct route, pero también las vamos a mandar hacia el SBA. El SBA, si no está en funcionamiento, si no tiene el usuario registrado porque no le hace falta, pues las va a descartar. Simplemente ocupa señalización. Y la otra necesidad especial que tenemos a nivel del SBC, bueno, no necesidad especial, es que como veis el media no pasa por el SBA. Entonces, esta configuración, en el momento que pongamos un SBA en la sede, lo que nos hace falta es que este direct route esté configurado con Media Bypass o con Local Media Optimization. Vamos a revisar esto. Entonces, el código del SBA está proporcionado por Microsoft. Nosotros trabajamos en su desarrollo, pero eso no aplica. Funciona para todos los vendors y nosotros lo que hemos hecho sobre ese código es personalizarlo. ¿Qué es lo que incluimos en esa personalización? Pues en todos nuestros appliances, por ejemplo, cuando veis que por el SBA hay que pagar dinero, entre otras cosas, estamos poniendo la licencia del Windows 2019 Server. Os hablo de los appliances. Nosotros, como somos el fabricante del appliance, tenemos tenemos la capacidad de vender esa licencia a nivel de appliance. En las máquinas virtuales, que existe una versión del SBA para máquinas virtuales, esto no es así. Nosotros podemos vender las licencias embedded cuando proveemos los dispositivos. Si vosotros instaláis, aunque sea el SBC de AudioCoach, en una máquina virtual, os tenéis que hacer cargo o el cliente se tiene que hacer cargo del licenciamiento de esa máquina virtual. Por lo tanto, el SBA necesita, para poder ser declarado en Teams, un FQDN y un certificado. Para poderle asignar el FQDN necesitamos una dirección IP pública fija, que como he comentado antes, no tiene por qué ser la de la sede, puede ser de un pool de las IPs centralizadas. En ese momento, el SBA se registrará, lo declararemos en Teams. Al final es un proceso similar a lo que hacíamos antes con las Trusted Applications. Entonces, nosotros lo vamos a declarar en Teams. En el momento que lo activas, se te abren comandos nuevos en el PowerShell de cara a poder definir las políticas de SBA y aplicarlas a los clientes. El SBA va a estar registrado en el Azure ID y de esta forma va a empezar a sincronizar a todos los usuarios que tengan la policy para esta sede en concreto. No todos los usuarios de la organización, sino solo aquellos que tienen que alcanzar este SBA en caso de contingencia. Toda esta información se va a almacenar localmente y el SBC, como decíamos, va a hacer un forking de tanto de las options que mandamos a Teams como de los invites que nos llegan de la parte de los operadores. Aquí hemos puesto unos cuantos operadores de ejemplo. Cualquier otro también sería válido. Y el SBA, recordar que los clientes de Teams siempre van a estar haciendo el keep alive, verificando que ellos son capaces de alcanzar este. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos esta conexión con Office 365 o no está disponible o se ha caído el internet de la sede? Cualquiera de estas circunstancias, aquí el cliente va a intentar hablar con Teams y va a descubrir que no puede. ¿Qué es lo que hace el cliente? Pues el cliente, al perder esta conexión y al haber recibido una policy en la que le dice que tiene acceso al servicio de SBA, pues se va a registrar en el Teams SBA. Si hubiera una llamada establecida, las llamadas establecidas como se estaba usando en Media Bypass, la llamada sigue funcionando. No se cae la llamada. Digamos que esto nos afectaría a la siguiente llamada, ¿vale?
En ese caso que nosotros recibamos una llamada con este destino, pues ¿qué va a pasar? La llamada va a llegar al SBC, el SBC está mandando sus options a Teams y no puede, porque no llega, porque estamos en modo contingencia. Entonces, ese IP group pues, le da como no accesible y llegamos al SBA. Con lo cual le mandamos el invite al SBA. Como este usuario en este momento ya está registrado, para este proceso de registro lo que ha hecho el cliente es presentar su token de autenticación. No hace falta el usuario y password. Os decía antes que no se almacena ningún usuario en el SBA, pero sí en esta comunicación segura se le presenta el token para que yo con mi cliente Jesús Domínguez, pues registrado como Jesús Domínguez en Teams, pues ahora se registra directamente en el SBA. En este caso, si la llamada venía destinada a mí, a mi número de 164, mi DDI y o mi extensión, voy a recibir la llamada y el SBA entonces va a señalizar al cliente pues, que tiene una llamada. El SBA, otra de las funciones importantes es adaptar la señalización entre el mundo SIP, que son los operadores y nuestro SBC, y el mundo cliente Teams, que funciona por HTTP-REST. ¿Vale? Entonces, en ese momento, el SBA le dice al cliente, oye, tienes una llamada, manda el correspondiente invite y se establece la sesión ya de media entre el cliente y el SBC. En ese momento, bueno, esto era lo que os estaba contando. Las llamadas salientes. El cliente que está registrado en el SBA para hacer una llamada saliente, el SBA no tiene conexión con Teams, con lo cual le va a mandar el invite hacia el SBC. Y el SBC aquí lo va a procesar. Esto lo que nos permite es mandar las llamadas, por supuesto, al operador, pero también nos permite, a nivel del SBC, si le configuramos correctamente, enrutar las llamadas a los distintos usuarios de esa sede. Imaginar que este cliente pues, tenía un número más 34 91 100 100 100, punto y coma, extensión 50 50, y hay otro usuario que tiene otro número, la extensión 50 51. Pues si este usuario marca o bien el DDI entero o bien la extensión 50 51, el SBA no va a saber nada, lo va a enrutar directamente al SBC, pero el SBC sí que va a poder resolver que ese número pertenece al SBA, va a mandar una señalización de vuelta y va a llegar al otro usuario que estaría por aquí. Aquí se nos ha comido una S, me temo. En este caso, bueno, en todos los casos que se produzca una llamada, como los usuarios, perdón, sin llegar a producirse la llamada, como los usuarios han pasado de estar registrados a Microsoft Teams a estar registrados en el SBA, ellos van a recibir en su cliente una notificación de que están funcionando en modo de emergencia y que solo pueden hacer llamadas y recibir llamadas telefónicas. El resto de las funciones de Teams no van a funcionar. Más cosas que hace el SBA. Como sabéis, en Microsoft Teams hay una funcionalidad importante que es el uso de los CDRs, el uso de los Call Detailed Records. Entonces, todas estas llamadas que se están produciendo aquí también en modo de contingencia van a quedar almacenadas en el SBA. En el momento que se recupere la conexión, este buffer de CDRs se van a sincronizar de nuevo con Microsoft Teams. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos permite hacer el SBA? Pues básicamente llamadas básicas. Las llamadas básicas significan todas aquellas que se puedan resolver a nivel de cliente. ¿Qué es lo que no funciona? Pues las colas de llamadas, las llamadas en grupo, por defecto la música en espera. Todas estas características de llamadas avanzadas, como no tenemos acceso, el cliente no tiene acceso a los servicios de MCUs y de otros servicios que están, que son quien realmente proporcionan esos servicios dentro del mundo de Teams, pues no se puede acceder a esas funcionalidades.
Lo que necesitamos para que funcione, como decíamos antes, era que la configuración de este Direct Route que hay aquí funcione con Media Bypass o con Local Media Optimization. Esto lo que va a hacer nos va a permitir establecer estas sesiones de media directamente entre el SBC y los clientes. ¿Para quién funciona? Hasta ahora mismo funciona para los clientes de PC y de Mac. Pero a lo largo de este mes, en la siguiente release, que ya tienen los teléfonos, que tendrán los teléfonos de Teams, se supone que se incluye esta funcionalidad. Todavía no tenemos la confirmación, pero os podemos decir que es en lo que se ha estado trabajando todo este tiempo y que la función de SBA, el ser capaces de recibir esa policy y de funcionar de la misma forma, lo vamos a tener también disponible en los teléfonos. El SBA, por lo tanto, si lo comparamos con las soluciones que teníamos anteriores de SBA, el media no está pasando por el SBA, que era una de las, no de restricciones, pero era una de las limitaciones que teníamos en el SBA en cuanto a capacidades. Con lo cual, ahora mismo pues somos capaces de soportar prácticamente 5.000 usuarios por SBA. Cuando tengamos que dimensionar, no podemos decir, es que quiero un SBA solo para 200 usuarios. El SBA va a tener, a poco que le pongamos, capacidad para gestionar estos 5.000 usuarios. Todo esto del soporte para los Teams Phones, los Common Area Phones, incluso las salas de reuniones, estarán en esta fase 2. Ya os digo que la fase 2 empieza este mes. Y toda la documentación en cuanto al SBA la vais a tener en este enlace. Básicamente, si buscáis Teams SBA dentro de Microsoft.com, lo vais a encontrar. Ahora lo que vamos a ver, vamos bastante bien de tiempo, vamos a ver las distintas topologías y escenarios. Este sería el caso normal, es que tengamos una sede. Bueno, este es el headquarter y estos son los remote sites. Y vamos a ver qué pasa si se pierde estas conectividades. Aquí lo que tenemos, bueno, aquí solo tenemos un SBC, pero este SBC puede funcionar con múltiples SBAs. Quien decide hacer el switching, como hemos comentado antes, para empezar a trabajar con el SBA es el cliente. O sea, no es una cosa que inicie el SBC o que inicie Teams. Es el cliente. En el momento que no puede alcanzar Teams, el que decide registrarse en el SBA. ¿Vale? Entonces, el SBA solo empieza a funcionar en el momento que tiene al menos un cliente registrado y ya sabe cuál es, ya es capaz de enrutar las llamadas porque ese cliente tiene asignado su DDI y su extensión o su extensión. Entonces, mientras tanto, el SBC le ha estado haciendo todo el forking de los mensajes hacia el SBA. A ver, la siguiente. Vale, esto es el inicio de la llamada. El cliente llama hacia el SBA, la llamada pasa hacia el SBC y el SBC la manda hacia la PSTN. ¿Qué pasa con las llamadas cuando vienen de vuelta? Nos llega una llamada del SBC y el SBC va a disparar a todo. Esto es la parte del forking. Va a hacer el forking hacia Office 365, hacia el SBC, hacia el SBA1, pero también él no sabe si ese número pertenece al SBA1 o al 2 o al 3. Entonces va a hacer el forking a todos los números. Recordar que el número máximo de puntos a los que podemos hacer forking es 5, que sería este escenario. Entonces tenemos al Teams por un lado. Bueno, podríamos añadir un cuarto SB. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, como este usuario no es del SBA2 ni del SBA3 y, por supuesto, no podemos llegar a Teams, pues el SBA1 se va a encargar de enrutar la llamada al usuario correspondiente. Las llamadas internas, como veíamos antes, pues el cliente A va a llamar al SBA. El SBA no es su función resolver las llamadas internas, entonces va a entregar la llamada al SBC, pero nosotros en el SBC sí que podemos volver a hacer este forking e intentar descubrir ese usuario
dónde está, no entregar la llamada a la PSTN. Eso simplemente implica configuraciones adicionales en el SBC para ser capaces de enrutar estas llamadas a nivel interno, creando dial plans o por cualquier otro tipo de configuración. Entonces, en este caso, es el SBC el que va a hacer va a mandar este segundo invite para descubrir dónde está esa llamada al cliente y llegar al segundo cliente. Vale, en este escenario, aquí lo que tenemos es un SBC y vamos a ver cómo funciona con las llamadas con los clientes en el site remoto. Las llamadas salientes, este cliente, que es el cliente B, está haciendo la llamada a través del SBA2. Esta llamada la va a cursar hacia el SBC central y el SBC central la va a mandar hacia la PSTN. Cuando nos llegan las llamadas de la PSTN, el SBC va a hacer el forking de la llamada a todas las entidades y vamos a ver ahora cómo llega la llamada a su sitio. Como el SBA1 no tiene registrado el cliente B, pues no la va a atender, el SBA le pasa lo mismo, pero el SBA2, en este caso que este cliente no ha sido capaz de llegar al Office 365, solo este cliente está funcionando en modo contingencia y al estar registrado en el SBA, no en el Office 365, pues le va a entrar la llamada. En este caso, si el cliente si no lo pudiéramos tampoco localizar, aquí, a través del SBC, sí hemos podido llegar a los servicios de Office 365 y llegaríamos al servicio del voicemail, porque el Office 365, si estaba activo, esta conexión ha estado activa y los servicios de Microsoft Teams siguen funcionando. Entonces tendríamos ahí el voicemail. Si se hubiera perdido esta conexión a Office 365, entonces en este caso no tendríamos el servicio de voicemail y la única alternativa ya sería el atender, o sea, que el cliente B atendiera su llamada. ¿Vale? Las llamadas internas, pues nos pasa igual. El cliente A no está en contingencia, va a entregar la llamada a Office 365. Aquí vamos a alcanzar los servicios del buzón de voz del cliente B. Y si hubiera configurada una política para marcar por extensión, esta llamada nos entraría al direct route. Aquí haríamos el forking de la llamada como antes a los SBCs a los SBAs y solo el SBA donde estuviera en ese momento registrado el cliente B sería el capaz de entregarle la llamada. Si el cliente, en este caso el cliente B es el que inicia la llamada, va a ir a su SBA, la llamada le va a llegar al SBC, el SBC de nuevo va a hacer el forking de todas las llamadas. En los SBAs donde no corresponde, pues se va a descartar esa llamada, la llamada progresa hacia Teams y Teams la va a mandar al cliente A, porque el cliente A no estaba en modo contingencia, él siempre ha estado disponible. Al final hay muchos escenarios en los que todo esto funciona. Todos estos escenarios que hemos estado viendo ahora al final son tentativas de escenarios en los que funciona, pero tienen que ser validados por Microsoft de cara al soporte y nosotros también tenemos que añadir el soporte. ¿Cómo funcionan los SBAs en nuestros appliance? ¿Qué appliance tenemos y cuál es también el SBA virtual? Bueno, estas son las máquinas donde podemos nosotros poner los SBAs. Podemos hacer actualizaciones prácticamente de todo el parque existente. Lo que necesitamos es una configuración mínima a nivel de las capacidades de los módulos servidores, que en AudioCoach recordar que se llaman OSNs. Entonces, en el Median 800B, que es el SBA más vendido del mundo, pues
si tenemos el OSN2 o la configuración con el OSN4 o el OSN6, los vamos a poder actualizar. Para hacer esas actualizaciones, recordar que es muy probable que estos equipos que antes estaban funcionando en Lync o en Sky for Business, tengamos que hacerles también la actualización para soportar Teams. Es un part number, creo que lo vamos a ver luego, que se llama Upgrade. En cuanto al, bueno, también tenemos el Median 800C y aquí tenemos disponibles tanto el OSN8 como el OSN9. Y también el Median 1000 Direct Route SBA, que lo tenemos con los OSN3B, los 3C, el 4 o el 4B. Estamos trabajando, como decíamos, debido a la gran capacidad y a la gran densidad de usuarios que nos dan los SBAs, en añadir los módulos, el OSN4B, tanto al Median 2600 y al Median 4000B. Esperamos que a primeros de año los podremos tener disponibles. Esta es los SBCs que tenemos híbridos. En los Median 8000B con el OSN2, pues tenemos configuraciones de un PRI y 4 puertos analógicos, de 2 PRI con 4 puertos analógicos, de 4 BRI también con 4 puertos analógicos o sin ningún interfaz TDM. Entonces ya sería un SBC puro. En el caso del Median 800C con los OSN6, pues los tenemos sin ningún interfaz TDM, con 2 PRIs y con 4 PRIs. Como veis aquí, las densidades pueden ser grandes. En el Median 1000B con el OSN4 tenemos configuraciones de 1, 2, de 4 o de 6 E1s. Nosotros podemos también tener una opción de 8 T1s o J1s. Si vais al mercado japonés o al americano, podemos hablar de estas configuraciones. El Median 1000, al ser modular, pues tenemos también la opción de poner puertos BRIs, 4, 8, 12, 16 o 20, o incluso añadir combinaciones de puertos analógicos o incluso dejarlo normal. En cuanto a las máquinas virtuales, pues lo que necesitamos al final son 4 cores y es recomendable 8 GB de RAM y 50 GB de disco para llegar a esos 5000 usuarios. Hay un caso que es el OSN2B, que en vez de 8 GB de RAM, pues tiene solo 4 y probablemente no se soporten esos 5000 usuarios, pero tener en cuenta que ese era un SBA que estaba puesto hasta ahora en sedes donde solo había 100 usuarios. Entonces, no creemos que vaya a suponer ningún problema. Otra duda que nos surge con bastante frecuencia es, bueno, y si yo quiero ofrecer la supervivencia sobre el propio SBA, o sea, los clientes, tenemos muchos clientes que tienen infraestructuras muy críticas. Entonces, esto es una necesidad de su día a día. Entonces, aquí lo que configuramos desde el punto de vista lógico, bueno, serían 2 cajas iguales, pero desde el punto de vista lógico lo que vamos a tener son 2 SBAs funcionando en modo activo-activo, con los usuarios registrándose en estos SBAs, y en cuanto a los SBCs están en modo HA. Entonces los configuraríamos en modo activo standby. Son la misma caja, tienen los mismos componentes, pero los componentes a nivel de disponibilidad se configuran de forma distinta. Entonces el SBC va a operar, como decíamos, sin pérdida de llamadas, o sea, en su configuración estándar HA, mientras que el SBA va a estar siempre conectado. A nivel de policy, esta sería la policy que se crea. Entonces, para esta branch office, lo que le decimos es que tiene 2 FQDNs distintas, por lo cual necesitaríamos 2 direcciones IPs distintas. Entonces, aquí tenemos el SBA1 o el SBA, bueno, yo lo llamaría quizá SBA1 branch, la que sea, contoso.com, y el SBA2, ¿vale? De cara a tenerlos identificados. Pero lo estamos aplicando a la misma voice policy, a esta política de Survival Branch Appliance Policy para el mismo site. ¿Qué van a hacer los clientes? Bueno, los SBA se van a conectar a Microsoft y van a tener ambos todo el pool, todos los registros de todos los usuarios del site, y luego será el cliente el que se registre en uno o en el otro. Intentarán en uno y si no pueden en uno, pues irán al otro. Aquí vamos a ver, entonces,
Los SBAs, desde el punto de vista del SBA, ellos solo van a ver un SBC. Aunque en realidad hay una redundancia, pero si se perdiera un SBC, el otro va a tener la misma dirección IP, va a tener todo igual. Ellos solo ven uno, aunque hay dos. ¿Vale? En caso de funcionar el standby, esta sería la configuración. En el caso puro del SBA con un SBC puro, aquí tenemos dos casos de uso. O bien que queramos dar solo supervivencia a las llamadas locales, si lo tenemos, como decíamos antes, configurado, perdón, a las llamadas internas, para que la sede no se nos quede aislada, si lo teníamos configurado con la numeración E164, o bien en la sede local, pues lo que tenemos es un SIG trunk, que asumimos que este SIG trunk, o sea, no perdemos la conectividad de la sede, sino que simplemente se pierde la conectividad con Office 365. Entonces aquí tenemos pues un acceso directo en vez de por TDM por un SIG trunk a la sede. Con respecto a las policies, pues serían idénticas y bueno, esta es un poco, digamos que por la parte frontal el equipo es el SBC y por la parte posterior es donde presentamos los interfaces de la gestión del OS. Si ya tenemos SBAs, los podemos actualizar, por supuesto, y esto es un poco las distintas opciones que tenemos. Esta es la configuración, también lo hemos comentado antes, de los Median 800, de los Median 800B, de los Median 800C, de los Median 1000B. Aquí tenemos también la configuración de los 2600, que estará disponible en breve, y la del appliance virtual. Aquí, una cosa es que podamos tener los 5.000 usuarios a nivel del SBA, pero tenemos también que fijarnos en el número de canales máximos que tenemos a nivel de gateway. Aquí estamos hablando de 64 canales, 124 canales. No solo es garantizar esa supervivencia, ya os digo, a nivel del site, sino, bueno, de cuántas llamadas concurrentes vamos a ser capaces de entregar en ese site. Para hacer el upgrade, como os decíamos, estas son las máquinas donde podemos hacer los upgrades directamente. El upgrade consiste en la reinstalación por el puerto USB de todo el sistema operativo. O sea, antes los SBAs que teníamos hasta ahora funcionaban con el Windows 2012 Server y ahora estamos funcionando con el Windows 2019 Server. Entonces, exige la reinstalación a nivel del sistema operativo. Hay que configurar la caja para arrancar desde el USB. Tienes que tener tu licencia y el media para hacer esta actualización a nivel del sistema operativo y como en nuestras instalaciones, pues todo eso lleva embebido además un script, que todo esto se hace de forma automática. El Windows 2019 que nosotros servimos pues ya está rugerizado. Como habéis visto, esta máquina no tiene por qué participar del directorio activo del cliente. Sí os recomiendo que cuando estéis haciendo este proceso de migrar de Sky for Business a Teams, tenéis que hacer una decomisión a nivel lógico primero. O sea, tenéis que desmontar el SBA. Imaginaros que estáis en un proceso de cara a no ensuciar el directorio activo del cliente. El anterior SBA, dentro de la topología del Sky for Business, pues lo tenéis que decomisionar. Tenéis que cancelarle los servicios, ir haciendo las actualizaciones de la topología. Los usuarios se desprenden así de sus policies que tienen el SBA. Todo eso lo quitamos y ese usuario ya le tenemos limpio para poder hacer una migración al mundo Teams y que pueda recibir sus conectividad del SBA. Entonces, habiendo hecho eso, habiendo quitado el SBA después del directorio activo del cliente, empezamos el despliegue, se hace la actualización, se instala el Windows 2019 Server y a partir de ahí pues, se va a instalar el SBA. Es muy sencillo instalar, tiene su propio panel de control, todo eso lo hemos desarrollado en AudioCodes, toda esta parte de scripting y de monitorización. Vamos a ver ahí el funcionamiento de todos los servicios del SBA y
como os decía, ahí vais a poder configurar también, pues, por supuesto, toda la parte de certificados, pero sobre todo la conexión a Loboc de cara a que esa máquina, que es ahora un ente nuevo, lo podemos seguir monitorizando y gestionando desde Loboc. Aquí también teníamos... Vale. Recordar que al hacer estas actualizaciones de dispositivos que eran antiguos y que vienen del mundo Sky for Business, esos SBCs no tienen la licencia de Teams. Entonces, estas son las licencias. Bueno, hay unas licencias para poder hacer la actualización del SBC para que sea compatible con Teams. Os recomendamos ya que todas estas máquinas estén en las versiones 7.4 a nivel de SBC, que es donde tenemos ya todas las nuevas funcionalidades de Teams. Pues por mi parte nada más. No sé, Enrique, si tenemos preguntas que podamos contestar. Sí, tenemos que queden pendientes de contestar. Sí, puedes incluso verlas en el chat. Vale, estoy intentando acceder. Vale. ¿Cómo se comunican entre usuarios de Teams en la sede de modo contingencia? Esta es una pregunta que hace Jorge. Yo creo que lo hemos publicado, pero si queréis que lo hemos contestado. Pero esto era, me parece que estas serían como las comunicaciones entre sedes en modo de contingencia. Hemos entrado en el detalle y en la comunicación entre los usuarios A y B. Os digo, para que esto funcione, pues esto se hace teniendo correctamente configurado el SBC para poder recibir la numeración de 164, incluyendo, por ejemplo, los números de extensión y que estos usuarios se puedan llamar a sus distintas extensiones. Vale. Teníamos otra. Además de comunicarse los usuarios de Teams a través de la extensión de modo contingencia, lo un poco entre ellos por la dirección SIP. No. Esto es una cosa que se está trabajando, porque si se pudieran comunicar simplemente por la dirección SIP, tendríamos más servicios, tendríamos la capacidad de hacer IM y vídeo, pero no es el caso. El SBA está, de momento, solo pensado para ofrecer el servicio de telefonía. Entonces, de hecho, la comunicación entre usuarios no es una función del SBA, sino que es una cosa que podemos resolver nosotros en el SBC. No es función del SBA. Entonces, el SBA simplemente, digamos que es como si tuviera una única ruta. Toda la comunicación del cliente A, de los clientes, se la voy a mandar al SBC. Él no tiene routing. Entonces no tiene routing, pero nosotros sí tenemos routing. Nosotros lo podemos resolver en el SBC y devolverle esa llamada o enrutarla hacia el otro SBA, donde estará registrado ese usuario y verá que este usuario pues, ha querido hablar con este. Pues si no tenemos más preguntas, Enrique, ¿quieres decirte algo más o damos por concluido el seminario? Pues en principio estamos a disposición de todos, por supuesto. Si hay más, teníamos alguna pregunta también de si tienen supervivencia los terminales SIP, que no sean nativos Teams. Esa pregunta yo no la he visto, pero la respuesta a esa es sí. Nosotros tenemos una funcionalidad que se llama CRP y dentro de esta funcionalidad del CRP podemos dar supervivencia, por supuesto, a esos terminales estándar SIP que están registrados en el SBC. Tener en cuenta que si están registrados en el SBC no forman parte de la solución de Teams. ¿Vale? Entonces, los tenemos nosotros registrados en el SBC. El SBC puede tenerlos registrados localmente o estar, a su vez, registrados en el SBC central. Incluso en un escenario que hubiera SBC repartidos por el mundo con registro de terminales SIP, podríamos incorporar también el ARM a la ecuación para ver dónde están registrados exactamente. Y nosotros sí tenemos esa solución de contingencia que ya os digo que se llama CRP, Cloud Resiliency Package, en la cual nosotros podemos hacer que esos usuarios no dependan
ninguna otra entidad más allá del SBC, y al final es una funcionalidad que nosotros denominamos micro PBX, porque una vez que esos usuarios están registrados en el SBC, localmente tienen resueltas sus comunicaciones y podemos enrutar, por supuesto, la llamada hacia Teams, pero si Teams no funcionara, directamente hacia PSTN. También recordar que en estos módulos SON pueden residir estas u otras aplicaciones. Si queremos resolver también el tema de colas y URs, pues tenemos Boca. Boca se podría desplegar localmente y seguir ofreciendo servicios de URs avanzadas a estas sedes locales pequeñitas. Y bueno, al final es una combinación de servicios que yo creo que podemos resolver las necesidades de telefonía crítica de vuestros proyectos. Pues, por mi parte... Pues reiterar que estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta y cualquier ayuda en un diseño de arquitectura o en cualquier circunstancia, fundamentalmente pues en la fase de diseño de la solución. Y ya tenéis ahí nuestros contactos, tanto Jesús como yo, estamos a vuestra disposición. Agradeceros la asistencia y que tengáis un buen día. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y, como dice Enrique, que pasemos todos un buen día. Venga, un abrazo. Adiós.